Buenas noches, mi nombre es Sandra Patricia Girón Martínez. Me encuentro estudiando en la Universidad UNAD en la zona sur, Pitalito, en la carrera Administración de Salud. Y este es un trabajo para nuestro tutor Álvaro Daniel Sarria. El tema principal que vamos a tratar el día de hoy es sobre las biomoléculas orgánicas. Pero para este tema vamos a iniciar definiendo qué es una biomolécula. Las biomoléculas son todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Dentro de esta tenemos las cuatro más importantes, que es el nitrógeno, el oxígeno, el hidrógeno y el carbono. El nitrógeno es, al igual que los otros, pues son elementos químicos, y el nitrógeno está su número atómico es el número 7 y su símbolo es la letra N. El oxígeno, su número atómico es el 8 y se representa por el símbolo 0. El hidrógeno, su número atómico es el número 1, su símbolo es la letra H y es un gas incoloro, inoloro, muy reactivo que se encuentra en la materia viva. El carbono, su número atómico es el número 6 y se representa por la letra C. La clasificación general de las biomoléculas se puede clasificar en biomoléculas inorgánicas, que son todas las que en su estructura hay ausencia de moléculas de carbono, ya que este no puede ser sintetizado por el ser humano, pero aún así son esenciales para el mantenimiento de la vida. Y en las moléculas orgánicas, por lo contrario, sí hay carbono, los cuales son parte de la estructura y también difieren del conjunto, el grupo inorgánico, en la característica de que estos sí pueden ser sintetizados por el cuerpo humano, por ejemplo el agua. Ahora sí vamos a entrar en materia para ver el tema principal, que son las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas encontramos 4, que son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos fólicos, nucleicos y las proteínas. Iniciamos con qué son los carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. Estos ayudan a proporcionar energía al cuerpo y la estructura química está conformada por carbono, hidrógeno y oxígeno. Las características de los carbohidratos son que son moléculas orgánicas esenciales para la vida, están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno, son solubles en agua, almacenan energía, el cual necesita nuestro cuerpo. Clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en monosacárido, que son de interés nutricional, son las hexosas. Dentro de las hexosas encontramos lo que es la glucosa, la fructosa y la galactosa. También encontramos las pentosas, que dentro de las pentosas encontramos lo que es la ribosa, la silosa y arabinosa. Forman parte de los ácidos nucleicos. Un ejemplo de los monosacáridos es las frutas, los frutos secos, las verduras y los dulces que hacen parte de nuestra alimentación. Disacáridos. Los disacáridos son formados por dos moléculas de monosacáridos, uno de los cuales siempre es la glucosa. Y un ejemplo de esto es la caña de azúcar, la remolacha sobre la cocción de almidón y el azúcar de la leche. Polisacáridos. Estos son los de interés en la nutrición de las uniones de moléculas de glucosa. Son menos solubles y más estables que los azúcares simples. El almidón y las desistrinas y el glucógeno son completamente digeribles. La fibra no es digerible. Un ejemplo de los polisacáridos son los cereales, el pescado, tubérculos y legumbres, carne y tallos, hojas de vegetales cubiertas de cereales, frutos, granos y secreción de plantas, por ejemplo las algas. Oligosacáridos. Los oligosacáridos son glúcidos o hidratos de carbono, formados por la unión de varios monosacáridos, generalmente entre 3 y 20, unidos por enlaces glicosídicos. Funciones de los carbohidratos. Los carbohidratos suministran energía que es aportada en forma de glucosa a todas las moléculas del cuerpo. Tienen una función energética de reserva. Contribuyen además a mantener diversas funciones básicas como la concentración muscular, la digestión y la asimilación de los nutrientes o el mantenimiento de la temperatura corporal. También tiene una función plástica o estructural. Otra de las funciones es que ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía. Previenen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lípido.
intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central. Son fuente de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno. Y la última función que tienen ellos es que son necesarios para la formación de otras sustancias químicas. Ahora sí pasamos a otra biomolécula orgánica, la cual son los lípidos. Los lípidos son un conjunto de moléculas orgánicas, compuestas principalmente por carbono e hidrógeno, y en menor medida oxígeno, aunque también dentro de los lípidos podemos encontrar lo que son los fósforos, el azufre y el nitrógeno. Características de los lípidos. Los lípidos son compuestos generalmente por grasas o ceras, que se encuentran en todo ente viviente, desde los animales hasta los vegetales, por lo que en sus reservas se encuentran formados de estos. Tienen una diversidad química, están formados principalmente por carbono, hidrógeno y una gran cantidad más reducida pueden tener oxígeno. Existen lípidos que pueden mantener otros componentes como el azufre, fósforo y nitrógeno. Algunos de los lípidos están formados por cadenas alifáticas que pueden estar saturadas o no estarlo, las cuales son de estructura generalmente lineal, aunque pueden contar con una serie de anillos. Su estructura química permite que se cuente con flexibilidad, en tanto otros pueden ser rígidos, algunos comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. Clasificación de los lípidos. Los lípidos se clasifican en saponificables lípidos, que pueden ser simples o complejos. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando son sólidos se les llama grasas, y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llama aceite. Los lípidos complejos son los que, además de contener su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre y otra biomolécula como el glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues las principales moléculas que forman las membranas celulares son los fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerebrosídeos, gangliosídeos. Lípidos insaponificables. Dentro de estos lípidos insaponificables tenemos los que son los terpenoides, esternoides, prostaglandinas. Funciones de los lípidos. Las funciones de los lípidos son función de reserva energética, función de estructura, función reguladora hormonal o celular o de comunicación, función transportadora, función biocatalizadora y función térmica. Eso en cuanto a todo lo que tiene que ver con los lípidos. Vamos con otra biomolécula orgánica, en este caso lo que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleótidos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. La función de los ácidos nucleicos es transmitir información genética y ayudar al desarrollo de toda forma de vida. Características de los ácidos nucleicos. Están constituidos por nucleótidos, contienen toda la información acerca del genoma y de los organismos. Tienen diferente y específica localización, son fundamentos para la vida de los organismos. Clasificación de los ácidos nucleicos. Dentro de esta clasificación encontramos lo que es el ADN y el ARN. El ADN es el mismo ácido desoxirribonucleico, que es un ácido nucleico que contiene las funciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos y algunos virus, y es responsable de su transmisión hereditaria. Función. La función del ADN tiene que guardar información, es decir, contiene las instrucciones que determinan la forma y características de un organismo y sus funciones. Además, a través del ADN se transmiten esas características a los descendientes durante la producción, tanto sexual como asexual.
La estructura del ADN es que está formado por cromosomas y dentro de estos encontramos lo que son las células eucariotas. El ADN está en el núcleo celular. En las células eucariotas los cromosomas son lineales, mientras que los organismos procariotas como las bacterias presentan cromosomas circulares. El número de cada cromosoma de cada especie es de 46 en cada célula somática, y estos son agrupados en 23 pares, de los cuales 22 son autosomas y un par es sexual. En la mujer siempre tendrá un par de cromosomas sexuales que es XX y en el varón tendrá un par de cromosomas que será XY, compuesto por 4 bases nitrogenadas y 2 puricinas. Dentro de ellos encontramos lo que es la adenina, que es una de las 5 bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos y en el código genético se representa con la letra A. Guanina. Es una base nitrogenada purídica de las 5 bases nitrogenadas que forman parte de los ácidos nucleicos y el código genético se representa con la letra G. Las 2 pirimidínicas es la citosina, que forma parte de los ácidos nucleicos en el código genético y se representa con la letra C, y la tiamina, que es una de las 4 bases nitrogenadas que forma parte del ADN y el código genético se representa con la letra T, solo forma parte del ADN. La estructura del ADN es que es de doble cadena, enrollada con moléculas de azúcar y fosfato en el exterior, como lo podemos ver en la imagen, y tiene bases nitrogenadas en el interior. Propiedades del ADN. Las cadenas solo pueden aparearse así. Solo puede ser adenina con timina y citosina con guanina. No pueden ser al contrario. Cada molécula está compuesta por 2 largas cadenas de polinucleótidos. Durante la duplicación del ADN, estas cadenas se disocian y cada una sirve de molde para la síntesis de las 2 moléculas complementarias. Otro que vamos a hablar en este momento de las clasificaciones de los ácidos nucleicos, y muy importante, es el ARN, el ácido ribonucleico. Es una molécula y su función es permitir copiar la información contenida del ADN, transportarla a las estructuras celulares encargadas de la elaboración de las distintas proteínas y formar además parte de la función maquinaria en la que se lleva a cabo la producción de estas últimas. El ácido ribonucleico tiene una sola cadena y tiene una molécula de ribosoma en su composición, la cual es la responsable de su nombre. Tipos de ácido ribonucleico. Está el ácido ribonucleico mensajero. Esta molécula se origina al copiar un segmento del ADN que tiene la información para una determinada proteína que se conoce como gen. Tiene la información para una proteína específica. Dentro de las imágenes podemos mirar que está la representación del ácido ribonucleico y el ácido desoxirribonucleico. ARN transferencia. Esta molécula interviene en la descodificación del mensaje y se une el ARN mensajero y por la otra el aminoácido correspondiente al triplete que se está descifrando. Y por último, de las biomoléculas orgánicas tenemos lo que son las proteínas. Las proteínas son las moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por tipos de enlaces conocidos como enlaces péptidos. En el orden de la disposición de los aminoácidos depende del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y estas las encontramos en algunos alimentos como el pescado, el huevo, la carne, el queso, los lácteos y los granos. Ahí encontramos todo lo que son las proteínas. Características de las proteínas. Son las responsables de la mayor parte de las estructuras y de las acciones vitales del organismo. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto básico de 20 aminoácidos. Las proteínas de los seres vivos están determinadas por su genética. Son necesarias para la vida. Son imprescindibles para el crecimiento del organismo. Clasificación de las proteínas.
Las proteínas las podemos clasificar en proteínas fibrosas, que son las que tienen una estructura alargada, formada por largos filamentos de proteínas en forma cilíndrica. No son solubles en agua. Un ejemplo de la proteína fibrosa es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza de más o menos esféricas, que son muy solubles a la solución acuosas. La mioglobina es un claro ejemplo de las proteínas globulares. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en la asociación con las membranas lípidas. Funciones de las proteínas. Encontramos lo que es la función defensiva. Como su nombre lo dice, lo que ellos hacen es crear anticuerpos, los cuales regulan los factores contra agentes extraños o infecciosos que les pueden hacer daño. Encontramos lo que son las funciones reguladoras, porque en ella está formado los siguientes compuestos, que es la hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Función enzimática. La función enzimática son todas las más especializadas y numerosas, actúan como biocatalizadores acelerando las reacciones químicas del metabolismo. Función homeostática. Las proteínas funcionan como amortiguadores, manteniendo en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio como el osmótico. Función contráctil. Este hace referencia a la contracción de los músculos a través de la miosina y la actina. Es una función de las proteínas contractiles que facilitan el movimiento de las células, construyendo las miofibrillas, que son responsables de la contracción de los músculos. Función estructural. Esta es de gran importancia, ya que las proteínas forman tejidos de sostén y relleno, que confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos como el colágeno. Función de reserva. Las proteínas de función de reserva cumplen también con una función energética para el organismo, cumpliendo con aportar hasta 4 kilocalorías de energía por gramos. Y la función de transporte. Esta función, como su nombre lo dice, lo que hace es que transporta el oxígeno de la hemoglobina y la mioglobina en la sangre a los organismos vertebrados y músculos respectivamente. Bueno, para todos y para usted, señor tutor, esta es mi exposición acerca del tema de biomoléculas orgánicas. Espero haya sido de su agrado, espero haber cumplido con las expectativas que se tenían sobre este trabajo. Aquí están las referencias de donde sacamos toda la información. Les agradezco mucho por su atención. Gracias y feliz noche.